El fenómeno OVNI merece ser estudiado profundamente porque entendemos que tiene mucho que aportarle a la ciencia. Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer, Rubén, la verdad que muy contenta de poder charlar contigo sobre este tema tan apasionante, ¿no? Bueno, me alegro mucho, gracias por el tiempo. Tengo algunas preguntas para hacerte y me da muchísima curiosidad, un montón de cosas que están pasando y estuvieron pasando, así que bueno, la primera es que me cuentes por favor quién sos y a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Andrea Pérez Simondini, me dedico a la investigación del fenómeno OVNI hace muchos años, pertenezco a un equipo que se llama Visión OVNI, que se dedica a realizar peritajes e investigación científica. Soy cofundadora con mi madre, que es la que se dedicó desde hace ya mucho tiempo a la investigación del fenómeno en sí. Y además soy directora de CEFORA, que es la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI en la República Argentina, que es un proyecto que ya lleva 11 años de vida y que pugna por la desclasificación de los expedientes realizados a través de investigaciones oficiales en nuestro país, subiéndonos un poco a la nacional, la agenda internacional, y bueno, y en ese brete estamos hoy en día. ¿Y qué es lo que las motivó o qué es lo que te motivó a seguir esta línea de vida como es la investigación y sobre todo la investigación OVNI? Bueno, a mí de por sí siempre me gustó la investigación, de hecho mi formación profesional tiene que ver con la investigación. Yo incursioné por distintas disciplinas de la ciencia, soy técnica, después estudié muchos años ingeniería química en la UTN, estudié Derecho hasta que se cruzó en mi vida la carrera de comercialización, que es básicamente investigación pura en todos los órdenes. Después me especialicé muchísimo en temas de la salud, de industria farmacéutica, investigaciones de mercado vinculados a esto, investigaciones estratégicas incluso, y creo que encontré la carrera y un poco que marca mi interés, más allá del misterio del fenómeno OVNI, producto de experiencias personales, de mi familia, mías propias. El verdadero motivador en mi andar es el de investigación, sin lugar a dudas. Hace muchos años que estás en esto, hace muchos años que haces esto. ¿Por qué crees que en los últimos meses se incrementó el avistamiento y el reporte de fenómenos anómalos? Bueno, estamos en un momento de mucha quietud, donde la gente, producto de la pandemia, las cuarentenas grandes, largas, está con atención a distintas cuestiones. Eso lo hemos visto replicado en datos estadísticos. En relación a otros años se han quintuplicado las denuncias de avistamiento. Eso tiene que ver también con varios factores disparadores, más allá de la cuarentena, y que la gente, por ocupar el tiempo, se empieza a incursionar por temas que son de su interés, como puede ser el espacio. En ese sentido, un gran disparador fue el interés de la gente por ver fenómenos satelitales como los pasos de los Starlink o la estación espacial, los que hacen fotografía, que ahora está muy de moda también la astrofotografía. Todo eso, todos estos movimientos del espacio, fenómenos astronómicos como lluvias de estrellas o hubo muchas conjunciones con los planetas, por lo cual en ese mirar también despertó el interés, creo yo, en observar el cielo y por ende ver distintos movimientos que la gente no interpreta, no los entiende y que ya automáticamente los cataloga como ovnis. Ahí es importante hacer una aclaración, que si bien se quintuplicaron las denuncias, cuando uno entra en investigación, se vuelve a la media histórica del fenómeno, que tiene que ver cuando uno empieza a aplicar los filtros y a indagar sobre cada evento. La gran cantidad de eventos son explicados y queda entre un 3 y un 5%, dependiendo del tipo de observación, que pasando todos los filtros continúan como no identificados. Por lo cual, lo que se han incrementado como conclusión son las denuncias, pero la media que uno mantiene es histórica en términos de investigación. Y ahora yo quiero que me cuentes, para vos, cuáles son los casos más importantes de la ufología argentina y si querés,
¿Cuáles son los que todavía no han concluido o no se han podido determinar exactamente qué ha pasado? Bueno, sin lugar a duda, el caso por excelencia argentino es el caso de Bariloche, o conocido como también caso Polanco, que fue el 31 de julio de 1995, donde un avión de Aerolíneas Argentinas, comandada por Jorge Polanco, en momentos de intentar la maniobra de aterrizaje, es interceptado por un objeto que le obliga a hacer una maniobra evasiva. De este evento hubo un testigo privilegiado que fue un avión de Gendarmería Nacional, un vuelo sanitario, tripulado y comandado por dos expertos, como el comandante Rubén Sipusac y Juan Domingo Gaitán, ambos testigos estos fallecidos lamentablemente, pero que con los cuales interactuamos mucho durante mucho tiempo, que vieron estas evoluciones que duró realmente mucho tiempo, más de 35 minutos, y que fue observado por no solo los pilotos, sino la torre de control, el personal de tráfico aéreo, toda la gente de pista, digamos, tuvo más de 9, 10 testigos calificados de operaciones aeronáuticas, y sin contar que se pudo registrar toda la conversación con la torre de control y los pilotos a partir de las grabaciones que se consiguieron, por lo cual lo hacen un caso extraordinario. De hecho, es uno de los 10 casos más importantes del mundo en términos aeronáuticos. Después podemos mencionar todos los casos aeronáuticos también en la década del 60, que fueron investigados por la Armada Argentina, que se dieron tanto en la base aeronaval de Punta Indio como en Comandante Espora, y vale mencionar que entre medio, en esta década, entre el 62 y el 68, tenemos el gran episodio del 3 de julio de 1965 en la Antártida Argentina, en la isla de Decepción, donde estaba a cargo el capitán Pericet, Daniel Pericet, y que generó, además de la observación de un objeto, interferencia en los equipos de medición, porque allí se hacían investigaciones meteorológicas, y hubo no solo la observación, sino también interferencia en los equipos. Este caso, además, fue el primer antecedente mundial de una declaración oficial de la observación de un ovni por parte de la Marina Argentina, y entre el 62 y el 68 se dieron tantos episodios que realmente son increíblemente relevantes, y quiero hacer un comentario puntual, dado lo que estamos conociendo a nivel internacional, que en ese momento se registraban los ecos de las apariciones de estos objetos en el radar, y los pilotos eran enviados a tratar de interceptarlos, que muy pocas veces lograron hacer contacto visual con los objetos. Hubo dos casos testigos, como el caso Wilkinson y el caso Federico Machaín, donde vieron los ecos en el radar y pudieron ver en aire el fenómeno. Así que creo que todos esos episodios los constituyen como los casos más importantes de Argentina. Hay un montón, ¿no? Podría hablar de la caída de Joaquín B. González el 17 de agosto de 1995, los seguimientos, hay un caso de un avión en la vertical de Comodoro Rivadavia que fue interceptado por un objeto que jugó hacia Uruguay y a Brasil a muy altísima velocidad. Bueno, en fin, hay muchos episodios. Hay muchísimos. Claro, vos me terminaste de decir algo que yo te iba a preguntar, porque está bien, en cuanto a lo militar o en cuanto a lo que está todo descrito en una bitácora, en cuanto a lo oficial, digamos, pero bueno, después en cuanto a lo civil debe haber también muchísimos más y otros que es quizás muy largo o muy extenso para poder investigar. Y ahora quiero que me cuentes lo que vos me decías al principio acerca de la desclasificación de casos en Argentina. Porque vos me estás comentando que hay muchísima información y muchísima documentación sobre estos casos puntuales que me mencionaste. Entonces, ¿por qué se boga por una desclasificación? ¿Hay algo más? ¿Hay mucho más? El tema es una excelente pregunta, porque el tema de la desclasificación tiene un objetivo central, que no es acceder al documento, es generar un canal de institucionalización en el tema del trato, o sea, en el trato del tema, al revés. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que se generen las condiciones para que los testigos tengan la posibilidad de hacer denuncias y poder avanzar en las investigaciones, porque partimos de la base
que este fenómeno, y de hecho ha llevado a que en muchos países y en Sudamérica protagónicamente se formaran comisiones en los ámbitos y en el seno de las fuerzas aéreas, porque la primera pregunta a responder es si estos objetos pudieran ocasionar trastornos o dificultades en el tránsito aéreo, ya de por sí por una cuestión de seguridad aérea, como primer disparador. Y de hecho lo hay. Fíjate que el caso que te acabo de contar de Bariloche le obliga a hacer al piloto Jorge Polanco una maniobra evasiva y ese avión iba cargado de pasajeros y, digamos, y de no haber sido por la pericia del piloto, quizá pudiéramos haber lamentado alguna cuestión más compleja. Y en ese sentido, el esfuerzo que estamos haciendo por la desclasificación es para que esto se elimine de la columna de que son todos locos, trastornados y alcohólicos, para que pasemos a la columna de que hay acá un objeto de estudio serio que pudiera aportarle mucho a la ciencia y que además debe ser controlado y verificado porque pudiera ocasionar situaciones complejas en la aeronavegación. Y sin entrar ya en territorios que tienen más que ver con la seguridad territorial, la defensa aérea, la seguridad nacional. Claro. Esto como elemento básico de análisis. Y en segunda instancia, acceder a un expediente de una investigación oficial nos da la posibilidad a todos los ciudadanos, en cualquiera de las esferas, aquellos que están tanto en la investigación de distintas variables, desde la ciencia o de interés común, como es el nuestro, desde un ámbito civil, de ver de qué se trata un fenómeno de esta naturaleza, acceder a elementos duros, verificables, con mediciones, con gente idónea que haya accedido a la evaluación, que en muchos casos, te diría que en la gran mayoría, no se puede acceder porque incluso lo que hacemos los grupos de investigación civil son muy sesgados en tiempos, capacidades y herramientas, por lo cual uno entiende que en una investigación oficial hay muchos recursos que estarían en juego a la hora de hacer la investigación que nos arrojarían mucha información valiosa. Entonces, ese es el otro mérito de buscar la desclasificación. Y como tercer punto, porque es un derecho que nos asiste como ciudadanos, que si hay investigaciones en el orden de un interés nuestro, como individuos, como ciudadanos, las distintas instancias gubernamentales, existiendo hoy además una ley de acceso a la información pública, en la 27275, tienen la obligación de dárnosla y nosotros de recibirla como derecho. Así que estos serían como los tres ejes más importantes. Bueno, importantísimo, importantísimo. Me resulta muy interesante el hecho del respaldo. Digo, en un país como el nuestro, que le faltan muchísimas cosas desarrollar, muchísimas cosas hablar, pero el respaldo de parte del gobierno es fundamental. Y me estoy acordando de que al principio de la cuarentena en los Estados Unidos se desclasificaron muchos, o por lo menos 2 casos muy puntuales de avistamientos ovni. ¿Por qué pensás que se desclasificaron así, sin más, estos archivos? Mira, esto en realidad comienza la gran apertura en diciembre del 2017, hacia la opinión pública, pero quienes estamos en estos temas ya sabemos que hace mucho tiempo que todo lo que hoy estamos conociendo ya se venía sabiendo por investigadores americanos, colegas nuestros con los cuales tenemos mucha relación, y que además exponían estos temas públicamente, pero viste, hasta que no hay una voz oficial, que es un poco lo que mencionábamos antes, es como que todo queda en un lugar menos considerado, para ser un poco suave. Lo cierto es que a partir del 2017, en diciembre precisamente, todos tomamos conocimiento de una agenda que estaba en reserva, a partir de la aparición de un señor que se llama Luis Elizondo, de la existencia de un programa que investigaba los fenómenos aéreos identificados por el nombre de amenazas avanzadas tecnológicas. Además, también tomamos conocimiento de que este programa estaba financiado por el Senado de Estados Unidos, y al poco tiempo conocimos también al senador que fue presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, diciendo sí, efectivamente, el programa existió y nosotros lo financiamos con 22 millones de dólares. Y junto con ello hace la aparición una organización que se llama To the Star Academy de Science of Arts, encabezada por Tom DeLonge, que es un líder, un rockero,
que nadie entendía bien cómo es que esta persona aparecía referente de las investigaciones oficiales, los que ponían a la luz, pero no lo hizo con declamación, apareció con un video que hoy todos conocemos, que después fueron 3 videos tomados por pilotos aeronavales de Estados Unidos, donde no solo dieron su testimonio, sino que ofrecieron la evidencia de respaldo como las conversaciones con la torre de control del portaaviones Nimitz, por ejemplo, y eso llevó a que durante 2 años, a partir de ese momento, todos estuviéramos discutiendo si los videos eran reales, si eran editados, si existían, hasta que hace nomás 2 meses atrás, el Pentágono, a través de su Departamento de Defensa, reconoció la veracidad de esos videos y además, que este es el hecho más importante de todos, reconoció la existencia de un fenómeno aéreo no identificado, que eso trajo aparejado que muchos países se preocuparan. Inmediatamente fue Japón, a través del ministro de Defensa, que habló de que si Estados Unidos reconocía un fenómeno de esta naturaleza, ellos también, y que iban a lanzar un protocolo para que los pilotos de sus fuerzas aéreas hicieran las denuncias, y por ende por detrás salió Francia, un montón de países con la misma iniciativa. Así que nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con Luis Elizondo el año pasado, en octubre. Él viajó a la Argentina para entrevistarse con nosotros, porque está tomando contacto con todos los equipos que en el mundo llevan adelante investigaciones oficiales o procesos de desclasificación. Y bueno, fue muy interesante las charlas con él, en el cual quiero rescatar un poco la importancia de tener cursos formados, como es el caso de Fora, en la persona, por ejemplo, de Luis Anino, que lleva nuestra agenda internacional y estuvo realmente a la altura de las circunstancias de todo lo que hoy se conoce con todos estos pormenores. De hecho, en estos días estamos por ser testigos por los correderos que hay en las noticias internacionales, que un medio como el New York Times está por lanzar una nueva publicación sobre el descubrimiento de un programa diferente a este que te estoy mencionando, con la capacidad que tenía este programa nuevo de recuperar objetos estrellados directamente. Así que estamos todos pendientes incluso de estas novedades. Muchas bombas, de repente se mueve el mundo y hay un poquitito y otro dice otra cosa y otro otra cosa. Y se me ocurría recién, entre los colegas o entre el grupo de ustedes o entre quien vos quieras tomarlo como métrica, porque nosotros hablamos de ovnis, ¿no? De objetos voladores no identificados. ¿Quién creen que son las criaturas que están ahí adentro, o perdón por llamarle criaturas, pero digo, ¿quiénes creen que son? ¿Que son de otros planetas, de otra dimensión, de otro universo? O sea, ¿sabes a dónde va la pregunta? Digo, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Qué creen que quieren? Mira, te voy a contestar desde 2 lugares diferentes. Como directora de Sephora, dentro de Sephora, quienes la integran, que son no solo investigadores, hay militares en actividad, retirados, científicos, personas comunes. Hay distintos criterios, digamos. El objetivo de Sephora es la desclasificación y no andamos desde qué lugar uno observa el fenómeno. Pero desde mi lugar, como investigadora del fenómeno OVNI y en relación a colegas, también se enfocan desde distintas hipótesis. En la nuestra particular, del equipo de Edición OVNI, nosotros investigamos desde la hipótesis extraterrestre. Hay otros que investigan desde un fenómeno desarrollado por la conciencia, otros desde los mundos intraterrenos, de los mundos paralelos, hay 800 hipótesis. Hoy por hoy la podría resumir que son 2 los debates con respecto al origen de quién está detrás del volante, como dice el amigo Elizondo. Desde la hipótesis extraterrestre entendemos que todavía no se puede responder esa pregunta, porque si bien se contestaron y tenemos muchos avances en la ciencia, por ejemplo, hoy se terminó la discusión si existen o no zonas habitables, llamando zonas habitables a planetas que tengan las mismas capacidades y condiciones que nosotros conocemos en la Tierra. De hecho, hace un mes se descubrió uno nuevo.
El punto a resolver, y que no se puede explicar aún, es cómo harían, si existieran vida y civilizaciones más o menos avanzadas, para desarrollar o cómo desarrollar la tecnología para llegar hasta aquí, en estas distancias siderales que hay entre un punto y el otro, siendo la gran pregunta a resolver. Entonces, eso es lo que nos tiene trabados. Y por el otro lado, la otra gran corriente hoy es la corriente de la conciencia, que a su vez tiene subhipótesis, que hablan desde la teoría de la distorsión, desde lugares que la conciencia genera a partir de disparadores o estímulos que tienen estos X, son los que definen las subcorrientes, que tienen la capacidad de moverse o de materializarse en algunos casos, otros de regenerar la mente o una situación. Es bastante complejo. Yo digo que es más fácil explicar que vienen civilizaciones de otros planetas en naves desarrolladas con tecnología más avanzada que tratar de explicar eso, pero bueno, lo cierto es que existen estas teorías y hoy es el gran debate, por lo cual el debate es conciencia, ovnis, de conciencia, ovnis de tuercas y tornillos y chapas y metales. Claro, claro, claro. Sí, bueno, debe ser complejo, porque aparte, si vos te pones, si uno se pone a pensar en la conciencia, ya se va a un montón de otros lugares. Y como vos decís, si a veces cuesta explicar que son objetos tangibles y materiales, es peor aún explicar que son objetos que uno reconoce a través de los estímulos y etcétera. Bueno, contame dónde podemos encontrar más información acerca de Sephora y de las investigaciones en las que tomaron parte. Bueno, Sephora tiene su página web que es www.sephora.com.ar. Ahí van a poder encontrar no solo las últimas noticias, sino todo lo referente a las investigaciones oficiales en Argentina y los casos a los cuales nosotros vamos teniendo acceso. Y en cuanto, bueno, también en las redes sociales, ¿no? Sephora está en Facebook, que ahí nos pueden dejar sus denuncias, que es un medio de comunicación bastante directo y está todo el tiempo monitoreado, así que ahí nos van a contactar seguro. Y por otro lado, bueno, tiene también Sephora un mail que es denunciasephora@gmail.com, que es también otro medio directo. Y después las investigaciones del fenómeno de nuestro equipo, que es Visión Ovni, en www.visionovni.com.ar, ahí van a poder encontrar todas las investigaciones que hace nuestro equipo y buscarnos por todas las redes sociales, porque estamos en todos lados, en Facebook, Twitter, Instagram, por Visión Ovni, por Andrea Pérez Simondini, Silvia Pérez Simondini, Museo del Ovni. No hay forma de que no se comuniquen con nosotros. Bueno, Andrea, te agradezco muchísimo por el tiempo y yo en este momento lo que hago es instar al interlocutor a que improvise un cierre transmitiendo lo que quiera a la gente que nos estuviera mirando. Así que este es tu momento. Bueno, en principio estoy muy agradecida por la posibilidad de contar un poco qué es lo que hacemos. Quiero comentarle a las personas que el fenómeno OVNI merece ser estudiado profundamente porque entendemos que tiene mucho que aportarle a la ciencia. En términos de la investigación lo hace un fenómeno extraordinario y cuando hablamos de aportes a la ciencia tiene que ver por esas condiciones extraordinarias. Tiene la capacidad, este fenómeno, de volar a velocidades hipersónicas, tiene también la capacidad de cambiar de medios, una denuncia, un objeto, puede salir de nuestra atmósfera, navegar dentro de nuestra atmósfera, incursionar debajo del agua, como muchos relatos y testigos lo han hecho y lo han definido, tiene la capacidad de ser poco observable y poco registrable, por lo que habla de su sigilosidad a la hora de tenerlo presente, en términos de seguridad, por otro lado, y tiene la capacidad de venir a altas velocidades, parar a punto cero para tomar velocidades totalmente opuestas. Esto que parece llamar la atención ahora a los pilotos aeronavales americanos, yo les mencioné lo que vivimos en la década del 60 con nuestros propios pilotos, donde estas cuestiones extraordinarias ya las vivían esos pilotos, tanto en Punta Indio como en la base Comandante Espora, por mencionar algunas. Quien tuviera la capacidad de dominar esta tecnología, entendemos que hoy tendría predominio por sobre todo el resto de las naciones y en el mundo. Por lo cual nos lleva a afirmar de que no solo estamos ante la presencia de un fenómeno no identificado, sino que hablamos de un fenómeno que no es terrestre. Y esto es lo que instamos para que
a través de las investigaciones oficiales, nos abran los documentos para acceder a la información real de esas actuaciones y que además tiene que ver con un derecho que nos asiste. Existe la ley de acceso a la información pública, que es la 27275, que como ciudadanos nos dan la posibilidad de requerir todo lo que sea de nuestro interés y las autoridades tienen la obligación a dárnosla. Por lo cual también le pedimos a la gente que nos acompañe en esta iniciativa y que haga la solicitud a la autoridad que crea que tiene competencia en un caso que le sea sensible, que le sea de interés. Y con eso también está contribuyendo a que todos conozcamos un poquito más de este apasionante fenómeno. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y les deseamos lo mejor en este momento bastante difícil que estamos atravesando, pero con la esperanza de siempre mirar para adelante para salir como lo que merecemos, ¿no? Una mejor vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Que tengas un buen día, buena jornada y estamos en contacto. Esperemos que todo esto sea un éxito y podamos obtener un aval del gobierno para poder seguir estudiando, no de manera seria, porque eso ya se hace, sino acompañados por ellos. Estamos en contacto, que sigas muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.